Buenas tardes, profesionales del aire acondicionado. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de Producto y Garantías en Duventus. Bienvenidos al módulo 4, sesión 5 de nuestro curso de capacitación virtual. Acuérdense que hemos visto 4 módulos con uno introductorio, por así decirlo, que fue el de la herramienta. Recuerden, tienen que registrarse en la aplicación para que les llegue su certificado como participantes del curso. El que acumule los 14 cursos que vamos a ver, pues va a ser acreedor al certificado máster de técnico Duventus. Si no puedes o no tienes un teléfono con aplicaciones o no manejas ese tipo de tecnología, pues puedes ver las transmisiones en tu computadora, en tu sesión de Facebook, pero pues, yo creo que es importante, ¿no?, aprovechar ese diploma que les vamos a otorgar de técnico certificado Duventus. ¿Por qué? Porque no solamente estos temas que estamos viendo aplican para Duventus, aplican para cualquier equipo de aire acondicionado que ustedes puedan o vayan a revisar en el campo. Nosotros, Duventus, lo más importante es que te capacites, que tengas una preparación, que seas profesional en tu trabajo, pero también pues, aprovechamos y te enseñamos lo que es parte de la tecnología Duventus, ¿no? El día de hoy vamos a ver un tema que es ya entrar un poco en lo que es el aire acondicionado, que son los ciclos de trabajo del aire acondicionado. Cuáles son los ciclos, qué es lo que hace cada uno de los ciclos, qué componentes intervienen en esos ciclos de trabajo del aire acondicionado, quién es el que hace la chamba, cómo está compuesto ese ciclo. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver los ciclos del aire acondicionado. ¿Quién hace la chamba en el aire acondicionado? Recuerden que en el tema anterior vimos algunos componentes. Los componentes, yo creo que el que hace el trabajo de enfriar, de calentar, de intercambiar temperatura en el interior o en el exterior, es el refrigerante. Entonces, ese refrigerante sufre cambios de estado en el ciclo del aire acondicionado, los cuales hacen que en cierta etapa del ciclo del aire acondicionado cambie de vapor a un vapor a alta presión, a un líquido a alta presión, se expande, se convierte en un líquido saturado, se evapora, retorna. Entonces, el refrigerante se mueve por el sistema. ¿Quién lo mueve? Lo mueve el compresor, que el cual succiona, comprime, descarga. Al descargar, descarga el condensador, dependiendo del ciclo. El condensador es el refrigerante que va a alta presión, a alta temperatura. El aire que fluye por las aletas, el cual lo forza a fluir el aspa o el motor del aspa del condensador, le quita el calor. Al quitarle el calor, lo hace condensarse, pasar de un vapor a alta presión a un líquido a alta presión. Ese líquido llega al elemento restrictor, al elemento de expansión, al capilar, a la válvula, dependiendo cuál sea perdón, el caso. Y ahí es donde se cambia de un estado líquido a alta presión a un estado de vapor saturado. Sigue siendo un líquido, pequeñas burbujas, pequeñas bolitas de refrigerante a baja presión, baja temperatura, las cuales entran al serpentín del evaporador o viajan por el kit de instalación o por las tuberías de condensador evaporador. Ahí se hace el cambio de estado, pasa de un vapor, de un líquido en forma de vapor saturado a un vapor sobrecalentado. Acuérdense que el refrigerante tiene propiedades, las cuales la más importante es el punto de ebullición, que en el R410 maneja menos 57, menos 58 grados, dependiendo del origen del refrigerante, o sea, la fábrica. El R22 maneja menos 47 grados centígrados, el R32 maneja menos 59, menos 58 grados centígrados. Entonces, imagínense ustedes que va fluyendo el refrigerante y cuando choca el aire caliente del cuarto, 30 grados, 32 grados, 35 grados, con las aletas, pasa ese calor al tubo,
el tubo lo pasa al refrigerante, el refrigerante intercambia el calor con el frío que lleva y lo hace hervir inmediatamente. Entonces, esa etapa hace que el refrigerante pase de un líquido a un vapor para que cuando retorne al compresor sea un vapor que está ya sobrecalentado. Hay un equilibrio muy importante en este ciclo que debe de cumplirse. Por eso los equipos de aire acondicionado tienen ciertas áreas de intercambio de temperaturas en condensador, en evaporador, flujos de aire, porque debemos de tener un flujo de aire para lograr una buena condensación, una buena evaporación y una cantidad específica de refrigerante para que no se sobresature el condensador y no se condense el refrigerante por exceso de temperatura o no se evapore el refrigerante en el evaporador o en la unidad interior y retorne líquido al compresor y golpee el componente mecánico. Entonces, el refrigerante fluye por todo el sistema y es el que ayuda a que el sistema o el ciclo de refrigeración haga los intercambios de temperatura, ya sea en el interior, para retirarle calor al aire o para aportarle calor, ¿sí? Cuando estamos hablando de retirarle calor al aire, estamos hablando de un ciclo de enfriamiento. Hay equipos que solamente son para enfriar el área interior, o el cuarto, o el lugar donde está la evaporadora o la unidad interior. Ese tipo de sistemas solamente tiene el compresor, el condensador, el capilar, el evaporador y el compresor, lógicamente. Acuérdense que es un ciclo. Para condensar el refrigerante, pues ocupan el contacto del aire del ambiente con las aletas del serpentín del condensador y el flujo de aire que genera el motor al mover el aspa. Entonces tú tienes en el exterior una temperatura de 35 grados. Esos 35 grados, lógicamente, que son más fríos que los 40, 45 grados que sale el refrigerante después de la compresión y ayudan a que el refrigerante se condense. Es muy importante este intercambio de temperatura. ¿Para qué? Para que el refrigerante pase de un vapor a alta presión a un líquido a alta presión. Si no hay intercambio de temperatura, no hay cambio de vapor a líquido, no hay expansión, no hay ciclo de enfriamiento, el compresor se estresa, se sobrecalienta y se protege. ¿Qué es lo que pasa cuando el motor del aspa no funciona o cuando los equipos están en contra del viento dominante? Entonces, ese refrigerante que pasa del condensador al capilar, el capilar se expande, baja presión, baja temperatura, llega al evaporador y en el evaporador es al revés. Intercambiamos calor del lugar en el interior o del cuarto por el frío del refrigerante. Entonces ahí vamos a tener una entrada de calor al evaporador por el área de retorno y un área de inyección a baja temperatura. Se evapora el refrigerante por el calor que existe o por el intercambio de temperatura entre el aire que está en el cuarto, el flujo de aire en el serpentín y la inyección, y eso lo genera la turbina. Ese forzar el aire a que pase por el serpentín lo va a hacer la turbina. En el condensador lo hace el aspa, en el evaporador o lineal interior lo hace la turbina. Entonces, ¿qué buscamos en los equipos de enfriamiento o de ciclo de enfriamiento? Es retirarle calor a los componentes, retirarle calor al aire, retirarle carga térmica al cuarto para mantener una temperatura confort, 24, 26 grados. En el caso del aire acondicionado, porque ya conocemos o ya sabemos que hay sistemas de baja temperatura, de media temperatura, que son para conservar alimentos, que son para conservar hielo a baja temperatura. Entonces, esos sistemas son similares, pero ocupan otro tipo de elementos de expansión, otro tipo de evaporadores, porque son de alto flujo. Entonces, los equipos de enfriamiento o solo frío, como se les conoce coloquialmente, sirven solo para retirarle calor al lugar, dar un confort. Pueden servir o sirven también para ventilar. Acuérdense que tienen un modo de ventilación, el cual mueve el aire nada más. Pueden servir para deshumidificar. Hay que
mantener, o si el equipo está instalado en un lugar donde la humedad es superior al 50%, pueden ustedes mantener una humedad relativa entre un 40 y un 50%. ¿Qué más pueden hacer con el equipo? Enfriar, lógicamente, y filtrar. Acuérdense que los sistemas tienen sus filtros, los cuales atrapan los componentes contaminantes que están en el ambiente, la polución, y ayudan a filtrar el viento que está en el interior. Por eso pueden estar en lugares cerrados, ¿sí? Y aquí tocamos algo muy importante en lo que es el flujo del aire. ¿Qué ocupa un equipo de aire acondicionado en modo enfriamiento o un solo frío? Que el evaporador succione la mayor cantidad de aire caliente para intercambiar ese calor por el frío del refrigerante que va fluyendo por las tuberías y toca las aletas, e inyectarlo frío. ¿Qué lo limita? Ponerlo muy pegado a las techumbres, a los lugares superiores, ponerlos muy alto. ¿Qué más? Ponerlos arriba de ventanas, arriba de puertas, de lugares donde entra y sale demasiada humedad o hay mucho flujo de aire caliente. Puede estar sobresaturado de aire caliente y eso te puede provocar una alta presión en evaporación. Entonces, un equipo solo frío debe de succionar el aire necesario para hacer el intercambio de temperatura. Cuando están sucios los filtros, limitamos ese flujo de aire. Cuando está sucio la turbina, limitamos el flujo del aire porque el álave no hace que jalar el aire de la succión, el serpentín y la turbina. ¿Qué limita el flujo del aire? Ponerlo muy pegado a la losa. Cuando estamos usando un equipo en modo enfriamiento, el aire frío baña por la parte superior del cuarto. Eso lo tienen programado los equipos, las tarjetas electrónicas. ¿Quién hace que el aire fluya? Pues el oscilador o la aleta, que es la que hace que el viento sube y baja. Cuando el equipo está en modo frío, procura el equipo fluir el aire frío de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que al fluir el aire frío de arriba hacia abajo, al circularlo, haga que ese aire caliente que está más denso, que está pesado, que está en el área de abajo del cuarto, suba y retorne al serpentín, se intercambie el calor por el frío y haga un proceso de enfriamiento. Estos son los equipos solo frío, ¿sí? Que es uno de los ciclos que maneja un aire acondicionado en un split. ¿Cuál es el otro ciclo? La calefacción, ¿sí? O el ciclo de calefacción. En México se utilizan los equipos solo frío y los frío-calor. ¿Qué quiere decir? Que el equipo que es frío-calor, su función base o programación básica es el enfriamiento. Pero hay lugares en los que hay usuarios piden equipos de calefacción porque las temperaturas en temporada de verano son extremas y en temporada de invierno es igual, es un frío extremo. Entonces, ¿qué hace un equipo de calefacción? Trabaja los dos ciclos. Está diseñado para aguantar calor extremo para el ciclo de enfriamiento y está diseñado para frío extremo para el ciclo de calefacción. Un equipo de calefacción puede retirarle calor al aire para enfriar o puede aportarle calor al aire para calentarlo, ¿sí? Le quita el frío al aire y hace un proceso de calentamiento. ¿Cómo lo hace? Con dos componentes básicos. Uno es la válvula 4 vías, que es la principal, que es la que redirecciona el flujo del refrigerante, y la otra es la válvula check, que viene en el capilar. En los equipos de calefacción, el capilar es de expansión directa, ¿sí? En los equipos solo frío, la expansión es directa. En los equipos de calefacción hay una expansión directa, sí, pero se cuida el flujo del refrigerante para que sea la expansión más eficiente. Por eso llevan ese tipo de válvula check. ¿Cómo fluye el refrigerante en un modo calefacción? Del compresor que succionó refrigerante a baja presión, lo comprime, lo descarga, en vez de mandarlo al condensador, la válvula 4 vías lo redirecciona, lo manda al evaporador. En el evaporador, ese gas caliente intercambia ese calor con el aire frío del cuarto, lo hace condensarse y por el tubo de succión o de retorno
llevas un refrigerante a alta presión. Llega al condensador, se expande, al expandirse entra al condensador, que ahí empieza el refrigerante a tener esa baja presión, esa baja temperatura, y retorna al compresor. Pero, ¿qué es lo que hace esa válvula 4 vías? La válvula 4 vías, en ciclo de calefacción, cuando el usuario le pide calefacción al equipo Duventus, Nova, la tarjeta electrónica libera el voltaje para la bobina que mueve un percutor en la válvula piloto, y ese percutor o ese pasador permite un diferencial de presión entre una cavidad de la válvula y la otra. Entonces, una válvula 4 vías es un elemento que mueve por dentro un carro por la diferencia de presión que hay en los extremos. Esos pequeños capilares que ustedes alcanzan a ver en la imagen llevan un refrigerante a alta presión. Si pueden observar en la parte superior hay un capilar que viene del lado de la alta presión, entra a la válvula piloto y se redirecciona hacia los extremos. Entonces, cuando tú energizas esa válvula piloto, o que la tarjeta le manda el voltaje a la válvula piloto, el carro se mueve porque permite el paso de la alta presión de un lado para que el carro se corra hacia un lado o se corra hacia el otro. Entonces, ¿qué hace aquí? Se corre, redirecciona el gas a baja presión hacia el condensador, y el gas a alta presión lo manda al evaporador directamente, y es donde se hace el proceso de calefacción. ¿Por qué? Porque estamos mandando un refrigerante a alta presión, alta temperatura, al serpentín del evaporador, que ahora es un condensador. Cambia el rol porque estamos cambiando el ciclo del refrigerante, y lo que hace es condensar refrigerante. ¿Por qué? Porque está intercambiando el aire frío por el calor del refrigerante para hacer un ciclo de calefacción. Ese refrigerante retorna al condensador, ya condensado, se expande, llega al condensador, que el condensador, en vez de tener gas caliente, ahora tiene un gas frío a baja presión, y por eso los condensadores en modo calefacción tienden a generar escarcha, a generar hielo, a generar un congelamiento. ¿Por qué? Porque afuera tienes una temperatura de 0, de menos 5, de menos 10 grados centígrados, y aún teniendo esa baja temperatura, alcanza el refrigerante a hervir. ¿Por qué alcanza a hervir? Porque recuerden que el refrigerante tiene una temperatura de ebullición de menos 57 grados centígrados. Seguimos teniendo diferencial de menos 10 a menos 50, son 40 a 47 grados, que hacen que el refrigerante siga pasando de su etapa de vapor, de líquido saturado, a vapor sobrecalentado, perdón. Entonces, aquí es donde se hace el intercambio. Estos equipos de calefacción tienen sensores que, cuando detectan baja presión o alta presión, protegen al equipo, protegen al compresor sobre retornos de líquido porque la temperatura es muy baja en el exterior, o protegen al compresor porque en el interior no hay intercambio de calor y hace que el compresor se vaya a alta presión. Si yo tengo un equipo de calefacción con los filtros tapados, con la turbina sucia, no hay flujo de aire, y el serpentín del condensador, del evaporador, perdón, se sobrecalienta. Al sobrecalentarse, el compresor se estresa y se protege por alta temperatura. Este tipo de equipos de calefacción tienen que dársele servicios preventivos 2 veces al año. Uno para entrar al modo enfriamiento en tiempo de calor, y otro para entrar al modo calefacción en tiempo de frío, ¿sí? Este equipo también hace el ciclo de enfriamiento. Lo hace cuando la válvula piloto está en su posición original. Los equipos frío-calor, su funcionamiento base, como les dije, es el enfriamiento. Entonces, al enfriar, siempre la posición de la válvula es compresor, condensador, capilar, evaporador. Ese es el flujo del refrigerante. Cuando se energiza la bobina, se cambia el sentido de la válvula, y en vez de pasar del compresor al condensador, pasa del compresor al evaporador, y es cuando se hace el proceso de calefacción. Es un simple cambio que hace la válvula 4 vías,
que ayuda a que el sistema haga dos trabajos, enfriamiento y calefacción, ¿sí? Entonces, es muy importante que en estos tipos de sistemas, y en todos, cumplir con los procesos de vacío. Porque si no hacemos un correcto vacío, esos pequeños capilares que están en la válvula, 4 vías, se obstruyen y generan un taponeamiento, el cual no permite que fluya el gas a alta presión, ya sea a un extremo o al otro de la válvula, y no mueven el carro. Al no mover el carro, no hay un proceso de calefacción o no hay un proceso de enfriamiento, o se queda el carro atascado a la mitad y provoca un retorno de alta presión, porque se mezcla refrigerante a baja presión con refrigerante a alta presión, y tenemos eventos de retornos en el lado de la succión o del retorno de, no sé, 160, 170 libras, y eso no quiere decir que el compresor está desvalvulado, quiere decir que se está mezclando refrigerante a alta presión con refrigerante a baja presión. Entonces, ¿qué es lo que ocupan estos sistemas? Pues cumplir con los procesos de instalación debidos, como deben ser en todos. El correcto proceso de instalación es vacío, vacío y vacío, ¿sí? Hacer un correcto vacío para lograr que el refrigerante trabaje de forma eficiente, porque el aceite, que es el que se contamina, que es el que es altamente higroscópico, no dañe las propiedades del refrigerante y siempre tenga la facilidad de intercambiar frío por calor o calor por frío, dependiendo de cuál sea el ciclo de trabajo en el sistema de aire acondicionado. Estos sistemas de aire acondicionado, enfriamiento y calefacción, tienen una función cargada en lo que es la tarjeta electrónica. ¿Cuál es? Si el equipo va a enfriar, acuérdense, el aire es de la parte superior a la parte inferior, el flujo, lo correcto, ¿sí? Si vas a calentar el cuarto, el aire debe ser de la parte inferior y retornar hacia arriba. ¿Para qué? Para que ese aire caliente quede en la parte inferior del cuarto y haga que el aire frío suba y retorne al serpentín del evaporador, intercambie ese frío por el calor del serpentín y se haga el proceso de calefacción, ¿sí? Entonces, esos equipos de calefacción, en ocasiones, cuando el usuario los pone a ventilar, la oscilación que hace la aleta vertical, horizontal, perdón, de repente solos se van hacia abajo y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque ahí están haciendo que el calor se intercambie con el frío del cuarto y hacen un proceso de calefacción más eficiente. Eso lo decide la tarjeta en base a la lectura que le está dando el sensor de pozo, que ese es otro componente que más adelante vamos a conocer. Pero eso ayuda a que el equipo dé una mejor sensación de calefacción, ¿sí? No es que el equipo tenga algún problema, simplemente él está buscando la mejor opción para dar un proceso eficiente y que dé un confort y ahorre energía, ¿sí? Acuérdense, lo que buscamos con el aire acondicionado es dar confort, no crear cámaras frías ni crear ambientes tropicales a menos 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, es muy importante entender esa parte y transmitírselo a los usuarios, nosotros como técnicos, de que el equipo es para dar confort, ¿sí? Entonces, estos son los ciclos que maneja el equipo de aire acondicionado: enfriamiento, calefacción. Hay sistemas que manejan, especializados, manejan ya condiciones de humedad, tienen higrómetros que manejan humedades relativas, que manejan ya volúmenes de aire, pero ya esos son equipos especializados que entrarían en otro rango, ¿sí? El equipo de mini split lo que hace es dar confort, 24 o 26 grados centígrados, mantener una humedad relativa entre el 40 y el 50% y mantener un ambiente agradable, ¿sí? ¿Preguntas? No sé si tengan preguntas. A ver, vamos a checar. Juan Manuel Saldaña, ¿cómo podríamos reducir los olores como humedad y hasta hongos en el evaporador? Porque he tenido buen servicio de limpieza. Que hayan tenido un buen servicio de limpieza. Ahorita, lo que es todo el área del Pacífico, hemos tenido eventos de las lluvias monzónicas que le llaman.
mucha humedad. Entonces, cuando hay humedades y temperaturas por debajo de los 36 grados, el equipo de aire acondicionado se vuelve más eficiente. Si estamos acostumbrados a trabajar el equipo a 26 grados, 24, muchas veces a esas temperaturas el equipo corta más rápido y como hay mucha humedad en el ambiente genera ese tipo de olores. ¿Qué necesitamos en esos casos específicos y puntuales? Pues bajarle un grado al trabajo para que mantenga el frío, el cuarto más frío, porque podemos enfriarlo un poco más. Si la temperatura exterior es menor a los 36 grados, el equipo puede darte un poquito más de capacidad de enfriamiento. Si la temperatura exterior es superior a los 46 grados, el equipo tiende a perder un poco de capacidad de enfriamiento por el calor extremo. Pero en este caso, ahorita por la humedad relativa que ha estado muy elevada, lo podemos corregir bajándole un grado al trabajo que tiene el equipo. Si tienes en 24, lo bajas a 23. Si lo tienes en 23, lo bajas a 22. Pero hay que entender que eso va a provocar, a lo mejor en estos puntuales momentos de baja condensación, un poquito de consumo de energía nada más, pero no lo mismo que ponerlo a 22 grados cuando tienes en el exterior 46 centígrados, que ponerlo a 22 grados cuando fuera hay 36 grados centígrados. Es mucho el diferencial que hay. El hongo es algo que se genera con la humedad y es algo que se combate con la limpieza. No es que el técnico tenga que estarlo limpiando cada semana, cada 15, cada 20 días. Es que el usuario puede hacer la labor de limpieza. Acuérdense que las cajas de nuestros equipos Juventus tienen un código QR, el cual pueden escanear ustedes como usuarios, ustedes como técnicos, leer un poco de lo que es la limpieza y evitar que esa aletita, ese oscilador, esa aleta horizontal se llenen de hongo. Es limpieza y cuando está muy húmedo el ambiente genera ese tipo de hongo, ¿sí? Bueno, más. ¿Quién más viene aquí? ¿Es posible que la válvula check al hacer el cambio de frío se pueda bloquear? Sí, sí es posible, sí es posible. ¿Qué lo podría bloquear? El aceite que esté contaminado y que haga que esa válvula no corra de un lado hacia otro, ¿sí? Igual con la válvula 4 vías, acuérdense, si hay contaminación en el aceite, puede generar que el capilar no trabaje y no haya un intercambio de temperatura, ¿sí? Chester Flores, si se le agrega más tubo, ¿cuánto más de gas se le echa? Ahí les va. Y esto es una pregunta muy común y muy repetitiva, ¿no? Cuando ustedes adquieren un equipo, el equipo tiene la facilidad de trabajar con la carga refrigerante que trae de 4 a 8 metros. O sea que puede trabajar a la distancia del kit de instalación, inclusive le pones otro kit. Cuando está trabajando de ese rango, de los 4 a los 8 metros, el equipo va a trabajar sin necesidad de aumentarle carga de refrigerante. ¿Cuándo puede ser que tú necesites aumentarle carga de refrigerante? Cuando la condensación exterior sobrepase los 46 grados centígrados. Los caso preespecífico, Mexicali, ¿no? Que es temperatura alta, casi hasta en tiempo de frío. Pero ustedes, o lo que yo les recomiendo es primero pongan a trabajar el equipo, analicen si está siendo inundado el evaporador con suficiente refrigerante para hacer el intercambio de temperatura y después en base a la distancia, pues se le va a agregar X cantidad de refrigerante. Un promedio para una tonelada por cada metro adicional son 20 gramos, para 1,5 son 25, para 2 y 3 son 30 gramos, después de los 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que si yo instalo un equipo a 15 metros, mi diferencial son 10 metros. Entonces, si el equipo es de 1 tonelada y le voy a adicionar el refrigerante para 10 metros, pues le voy a adicionar 200 gramos más, ¿sí? Pero primero pónganlos a chambear, pónganlos a trabajar, analicen el funcionamiento y después déjenle ir el gas. Si quieren romper el vacío con la carga extra, muchas veces no lo van a ocupar. Si estamos trabajando en Guadalajara, que la condensación más elevada puede ser de 38 grados, pues lo van a sobrecargar. Si están trabajando en Mexicali,
que la condensación es hasta 46 grados centígrados, va a faltar el refrigerante para inundar, ¿sí? Entonces hay que ver primero las condiciones de trabajo para decidir dejarle ir el refrigerante. Luis Villarreal Velasco, ¿se puede regular la temperatura de admisión con la carga del refrigerante? Sí se puede regular. La carga de refrigerante que tiene el equipo de fábrica está diseñado para que el serpentín mantenga una temperatura entre los 0 y los 5 grados centígrados. Cuando intercambiamos calor con el frío del serpentín, vamos a tener un intervalo o un delta de temperatura, que es el diferencial. Es la temperatura de entrada menos la salida, y el diferencial debe ser de entre 12 y 16 grados aproximadamente, ¿sí? Si tú metes más refrigerante, vas a hacer que esa temperatura se eleve, y en vez de manejar una temperatura de 105 grados, puedes manejar una temperatura de 2 a 7 grados, dependiendo de la cantidad de refrigerante. Por eso es importante cargar los equipos en base a peso, para mantener un ciclo de enfriamiento pleno, ¿sí? Igual, si está en calefacción y tú lo sobrecargas de refrigerante, no vas a tener el suficiente área de condensación. Háblese de los tubos que van circulando, donde va circulando el refrigerante. No vas a tener suficiente área de tirarle calor a ese volumen exagerado de refrigerante, y se va a sobrecalentar el serpentín y el compresor, y se va a ir a alta presión. Entonces sí se puede manejar, pero es un equilibrio muy delgado, ¿sí? ¿Qué más? Aquí está. Como sabes, el equipo frío-calor tiene variación de consumo dependiendo de su función. Hay una variación que es menor al 10%. De hecho, es más fácil calentar un recinto, un lugar, un cuarto, que enfriarlo. Cuando el equipo trabaja en calefacción, consume como un 5 o un 6% menos de energía que en modo enfriamiento, ¿sí? Podría ser, Saldaña, podría emplear un poco la información de cómo asegurar la carga correcta de la tabla de presión y temperatura para poder esos datos en los manómetros. Sí, de hecho, eso es un tema para capacitaciones, lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Para la instalación de la unidad evaporadora por debajo del nivel de la unidad condensadora, unos 8 metros de altura, para un equipo mini split de 12.000 a 18.000, afecta algo en las presiones de rendimiento. Recomiendan para evitar la caída de presión. 8 metros, si estás en una distancia horizontal y vertical sumada, estamos dentro del rango. Lo que tienen que cuidar cuando ustedes instalan equipos a más de los 4 metros, 5 metros que trae el 4 metros de kit, y la extensión del brazo del evaporador, que serían 5 metros, lo que deben de cuidar es la distancia vertical. La vertical es la más ofensiva para el compresor, porque es mover un refrigerante, subirlo, o en caso que sea condensador abajo y evaporador arriba, succionarlo, y van a provocar un poquito de estrés. ¿Qué es ese estrés? Un aumento en el consumo de energía. ¿Para qué? Para jalar ese refrigerante a una columna más larga. Entonces, sí hay una pérdida de refrigerante que va en función a las vueltas que dé la tubería, a el diámetro, a la temperatura exterior y al aislado de las líneas. Un ejemplo, si yo pongo un equipo de 1 tonelada a 10 metros, en vez de llegar con 12.000 BTUs al evaporador, o tener la capacidad de retirar 12.000 BTUs en el evaporador de calor, a lo mejor voy a tener la capacidad de retirar 11.000. ¿Por qué? Porque estoy dejando parte del frío que me sirve para retirar calor en el evaporador en las tuberías o en el recorrido. Entonces, si hay una pérdida de capacidad de enfriamiento, lógicamente que hay una pérdida de eficiencia que se debe compensar con ese pequeño volumen de refrigerante que le pones y con un correcto aislado de las líneas. Pero sí hay una repercusión en alejar el equipo a más de la distancia que tiene diseñado de fábrica. Como les comento, distancias verticales, lo crítico, 5 o 7 metros. Distancias horizontales para los on-off, hasta 15 metros, y para los inverter, hasta 20 metros. Distancias sumadas, la que debemos de cuidar es la vertical. Puede que sea
subas, no sé, 3 metros y luego corras otros 3 metros vertical y luego subas otros 2 metros y ahí estás metiendo 2 columnas verticales de forzar al compresor, ¿sí? Entonces hay que analizar esa parte de la instalación. Todos los aires acondicionados, inverter, compresor DC. André. Sí, más los calefacción sí traen motor DC en el evaporador y en el condensador y lógico en el compresor. Los equipos solo frío de 1 tonelada todavía traen motor de voltaje alterno en el evaporador, pero en el condensador traen de voltaje directo, ¿sí? Chester Flores, el gas se echa con el compresor apagado. Cuando se hace una reparación o una carga de refrigerante, porque perdió todo el total del refrigerante, pues lógicamente hay que primero corregir la fuga, hacer el vacío, y después de que hacer el vacío, antes de arrancar el compresor, yo les recomiendo que carguen entre el 60 y el 70% de la carga total de refrigerante. ¿Para qué? Para que el compresor, cuando arranque, tenga ese flujo de refrigerante que va a ayudar a que el aceite se mueva, lubrique la cámara de compresión y no se sobrecaliente y no se amarre. Entonces es mejor primero cargar refrigerante de un 60 a un 70% de la capacidad total y ya que arranque completarle la carga con el 30% restante, ¿sí? One more. ¿Qué hay de las trampas de kit cuando las distancias son largas? Las trampas de kit se utilizan en la salida cada 5 metros para los equipos on-off. En los inverter, por el trabajo que hace el compresor de variar las revoluciones, de hacer un arrastre lento, se hace una trampa a la salida solamente, que esa trampa se hace cuando nosotros instalamos y ponemos el kit a un declive o hacemos el orificio con un declive hacia abajo. Y en la llegada, acuérdense que las válvulas del condensador tienen una inclinación y esa inclinación nos ayuda a que lleguemos con el kit y cuando vayamos a conectar hagamos una trampa a la llegada del condensador. Entonces con esas 2 trampas en los equipos inverter es suficiente. Cuando son on-off, llámese de 1, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20 toneladas, que sean unidades separadas, condensador y evaporador, pues cada 5 metros, una a la salida, a los 5 metros otra, a los 5 metros otra, y hasta llegar al condensador, ¿no? En distancias verticales. En distancias horizontales, solamente con la salida, y a lo mejor vas a subir 1 o 2 metros y luego vas a correr 10 metros por la azotea o por donde vas a instalar, y ahí ya no ocupas trampas, más que en distancias verticales. Señores, empieza lo bueno, empiezan los temas buenos, se nota aquí en la participación de la gente. Sigan dejándonos sus comentarios para seguir contestándolos conforme vayan saliendo. Señores, un placer, gracias por dejarnos entrar a la comodidad de sus dispositivos. Nos vemos dentro de 15 días con el siguiente tema y gracias por darnos un poco de su tiempo. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de producto y garantías en Duventus. Recuerden que para Duventus lo más importante es tu capacitación y tu profesionalización. Sale, señores, nos vemos la próxima. Saludos, cuídense.